Entonces por eso es importante entenderlo tanto en la enfermedad aguda como en la enfermedad crónica. En la enfermedad crónica, ¿qué pasa? Si yo tengo una persona que está tomando agua de coco en convergencia molecular, pues el problema que va a tener principalmente es la deshidratación. Y esa persona, en ese orden de ideas, lo que va a tener es un riesgo mayoritario de formar cálculos, en este caso cálculos renales o inclusive cálculos biliares. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta esta información para evitar tanto la enfermedad aguda, en este caso una diarrea o una intoxicación en unas vacaciones, como una enfermedad ya crónica, como lo puede ser un cálculo que inclusive puede no salir, necesitar cirugía, litotripsia, cánula y obviamente pues lo estamos formando por una deshidratación. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi objetivo con estas conferencias es que puedan ayudarse primero a ustedes mismos y luego poder ayudar a los demás. Entonces, ¿cuál es el problema actualmente cuando usamos agua de coco? Si nosotros muchas veces compramos digamos, estamos en una playa o estamos en una piscina o estamos de pronto en unas vacaciones y compramos un coco. Entonces, por lo general el coco no viene solo, viene entonces con el agua y le ponen entonces fruta, le ponen fresa, le ponen algún cóctel adentro, le ponen algún licor adentro, le ponen azúcar, le ponen ágave. Entonces lo que estamos logrando ahí es dañar ese líquido que literalmente nos hidrataría y precisamente en este caso pues es una fruta que generalmente nace en esas palmeras que están en ese tipo de situaciones en medios ambientes muy cálidos, precisamente porque el agua de mar pues no nos sirve literalmente para hidratar. Entonces estos frutos generalmente naturalmente concentran esos iones para que las personas puedan hidratarse a través de esa agua, de ese coco. Ahora fíjense en este ejemplo, fíjense, esto es una lata de agua de coco. Entonces aquí dice que contiene 85% que es agua de coco, pero fíjense el resto, es azúcar. Entonces cuando revisamos qué azúcar tiene, fíjense en los ingredientes, vamos a ponerlo un poquito más grande, fíjense acá lo que nos dice. Dice, tiene agua de coco, pulpa y azúcar de mesa. Entonces efectivamente ese azúcar generalmente es fructosa. Entonces este tipo de bebidas que estamos viendo acá no serían bebidas hidratantes. Al contrario, nos van a deshidratar más. Entonces este tipo de bebidas pues particularmente no sería la elección para mejorar un calambre, para mejorar un síncope, para tratar por ejemplo un problema de deshidratación, porque lo que haría es el efecto contrario. Ahora fijémonos en otro, fíjense, esto es un agua de coco que nos dice que tiene nutrientes y electrolitos, fíjense que muy bien lo está nombrando, dice Nutrients and Electrolytes, y aquí dice que es orgánico, que es agua de coco, que es un agua de coco de fuentes concentradas, pero entonces miremosle lo mismo. Su tabla nutricional dice que tiene entonces 15 gramos de carbohidrato, de los cuales 13 son azúcar, y el azúcar lamentablemente es azúcar que viene de la fructosa. Entonces este tipo de productos lamentablemente, en lugar de prestarnos el beneficio de hidratación, lo que probablemente va a generar es el efecto contrario. Por eso es muy importante que cuando consuman este tipo de productos debe ser solo en la etiqueta coconut water. No debe decir absolutamente nada más, precisamente para evitar el efecto contrario. Ahora les voy a poner un ejemplo de lo que afectaría a una persona que consume agua de coco. Digamos que yo estoy de vacaciones y posiblemente me comí algo que me sentó mal, comí en la calle, tengo algo de diarrea, estoy de pronto deshidratado y decido tomarme al otro día probablemente un agua de coco. Entonces digamos que me la tomé y el agua de coco venía entonces hecha con miel o con ágave, tenía fresa, tenía jugo de kiwi, arándanos encima y posiblemente me comí un platico de almuerzo que tenía por ejemplo algo de arroz con zanahoria. Entonces claro, o sea,
¿Cuál va a ser el problema de este tipo de alimentos en una circunstancia como esta? La convergencia molecular. Porque fíjense que ahí tenemos diferentes carbohidratos de diferentes especies, sobre todo fructosa. Tenemos el carbohidrato que viene de la miel, tenemos el carbohidrato que viene de la fresa, el carbohidrato que viene del kiwi, que viene en este caso del arándano, de la zanahoria y del arroz. Recuerden que cuando hablamos de convergencia molecular, estamos hablando de un suceso que es debido al peso molecular de los carbohidratos. Muchas personas nos preguntan, bueno, pero si todos son carbohidratos y hacen parte del mismo grupo, ¿qué de malo tiene si los mezclo? Lo de menos es que sean del mismo grupo, es decir, sí son carbohidratos, todos los que estamos viendo ahí, pero su peso molecular, es decir, su estructura es diferente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la miel, generalmente es un monosacárido, es un carbohidrato pequeño. Si utilizamos, por ejemplo, las frutas, vamos a encontrar diferentes características, por ejemplo, entre monosacáridos y algunos disacáridos. Encontramos, por ejemplo, ya en la zanahoria también una estructura un poco más compleja, ya un poco más grande, también con algo de moléculas pequeñas y mezclas de grande. Y encontramos, por ejemplo, el arroz, ya es un almidón, es un carbohidrato mucho más grande, de peso molecular diferente. Los primeros carbohidratos que ustedes están viendo abajo son los de menor peso, y a medida que van subiendo, el peso es más grande. Entonces, ¿cuál es el problema de consumir un alimento en convergencia molecular? Que no vamos a pasar esos alimentos a la sangre al mismo tiempo, cada uno va a pasar por separado. Entonces, el primero que ingrese al sistema, efectivamente es el primero que va a requerir que el páncreas produzca insulina, y así sucesivamente. Entonces, la persona va a producir insulina, en este caso por la miel, insulina por la fruta, en este caso la fresa, el kiwi, el arándano. Vamos a producir insulina por la zanahoria y por el arroz. Entonces, en este caso la persona estaría supeditada a que no estaría hidratándose y que tendríamos un nivel de insulina extremadamente alto. Por lo general, si la persona tiene, en este caso, un problema gastrodigestivo, por ejemplo, si yo me intoxiqué el día anterior y fui a comer algo así el otro día a la playa o a un restaurante, lo que va a pasar es que ese exceso de insulina me va a bajar la glucosa y me va a generar una hipoglicemia. Y eso es lo que va a generar que la persona se sienta mal, tenga escalofrío y esté perdiendo mucho más líquido. El exceso de insulina está generando ese efecto, y ese exceso de insulina va a durar por mucho tiempo. ¿Qué va a generar en el cuerpo el exceso de insulina coyunturalmente? Más deshidratación. Entonces, esta persona va a terminar muy probablemente en un servicio de urgencias requiriendo un manejo endovenoso. Ahora, precisamente esto lo hacemos para que la persona no dependa de fármacos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene calambres nocturnos, una persona que tiene síndrome de pies inquietos, una persona que tiene, por ejemplo, un problema de síncope vasovagal, al contrario de estar dependiendo de medicamentos, de tomar, por ejemplo, algún tipo de sustancia para modular su actividad eléctrica, si al contrario darle medicamentos, por ejemplo, a esta persona para mejorar el retorno venoso, a esta persona que se le da, por ejemplo, algún tipo de medicamento para que la sangre retorne más rápidamente porque tiene una trombosis venosa profunda, por ejemplo, como un Daflón, pues todo este tipo de medicamentos pueden servir para tratar el síntoma. En este caso, el síntoma puede ser un dolor de piernas de noche, un calambre, un problema vascular, que se le estallan las venitas. Entonces va a su médico, le hacen un Doppler y entonces el médico le dice que tiene que ponerse medias de compresión y que tiene que tomar un medicamento vasodilatador como un Daflón. Eso va a tapar el síntoma, es decir, eso va a hacer que la persona elimine el síntoma, sí, pero el origen del origen, en este caso del paciente, es un constante estado de deshidratación. Entonces, por eso a esta persona le convendría efectivamente a largo plazo el consumo frecuente de, en este caso, por ejemplo, agua de coco. Muchos médicos o muchas personas que se dedican a enseñar a los pacientes cómo tratar, en este caso, trombosis venosa profunda, un síncope vasovagal, le dicen al paciente, pues fácil, mire, vaya y échele sal al agua, o vaya y tome agua de mar, o vaya y entonces, por ejemplo, cómprese
una bebida, digamos, deportiva con sal y vaya y tómese de pronto un suero y verá que así soluciona el problema. Pues en parte lo que estamos dando pues sí solucionaría el problema porque le estamos dando electrolitos, pero lo estamos dando con azúcar. Entonces efectivamente esta persona está tratando, por ejemplo, una enfermedad crónica, en este caso, por ejemplo, como una trombosis venosa profunda, con un producto que tiene azúcar, que lo que va a generar es un disparo de insulina y lo que va a generar es más complicación de la enfermedad. Imaginémonos un paciente con pie diabético, que es un paciente con pie diabético que ya tiene problemas de trombosis venosa profunda, está tomando Daflón, tiene medias de compresión, pero aparte tiene una úlcera, o se le infectó una uña, o la uña tiene un hongo, se la encarnaron haciéndosela, por ejemplo, y le dieron entonces a esta persona antibiótico. Entonces, vamos a tratar a una persona con antibiótico, con ese problema y con un pie diabético, con una bebida con electrolitos llena de azúcar, pues ese no sería el mejor abordaje. Lo mejor sería en este caso, para evitar tanto fármaco, tanta media de compresión y tanto complicación de una enfermedad, algo que podemos utilizar naturalmente, que viene literalmente y reiteradamente de la naturaleza, el agua de coco. Fíjense, ahí tenemos un perfecto plato de alimentación molecular, oro molecular, para un paciente que tiene problemas de estas características. Fíjense que tenemos acá. Tenemos unas fresas, que en este caso es una fruta, en este caso es un carbohidrato. Tenemos algo de proteína, queso fresco, puede ser cualquier tipo de queso fresco. Tenemos crema de leche, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, el agua de coco dentro de una preparación que puede ser, por ejemplo, gelatina sin azúcar. Esto que estamos viendo acá es un plato que tiene oro molecular. Para cada uno de estos alimentos hemos ya, por ejemplo, preparado previamente y presentado ponencias de conferencias de alimentación molecular contra las enfermedades, donde hemos revisado la crema de leche, hemos revisado los quesos, hemos revisado, por ejemplo, los beneficios de la gelatina, ¿sí? Y ya sabemos que si vamos a usar una fresa, efectivamente es una molécula de carbohidrato. Entonces fíjense que en este plato estamos dándole a un paciente oro molecular. Imaginémonos esta persona que, por ejemplo, en las noches tiene calambres, tiene, por ejemplo, despertares nocturnos, pies inquietos, que, por ejemplo, sus pulsaciones de noche se bajan mucho, que tiene que estar pendiente de que no se le baje la frecuencia cardíaca porque su corazón late muy lento. Fíjense cómo podríamos ayudarlo con algo que es oro molecular. En este caso tenemos el agua de coco, que podemos usarla para hacer la gelatina, la fresa, el queso y la crema de leche. Esto es simplemente un plato, una receta que es oro molecular, pero ustedes pueden hacer otro tipo de recetas utilizando en este caso el agua de coco. Recuerden que el agua de coco tiene gran parte de los electrolitos que el cuerpo necesita, y si los mezclamos con gelatina sin azúcar, la gelatina hace que esto llegue mucho más fácil a las células intestinales y pueda pasar mucho más rápido al torrente circulatorio. Por eso lo ponemos dentro de la misma receta. Esto que están viendo ustedes en pantalla es oro molecular para un paciente que tiene problemas de deshidratación.